Y se precipitó el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que extravía el mundo entero. Estas palabras del último libro de la Sagrada Escritura no describen solo el fin de los tiempos, pintan el paisaje eterno de una batalla, una guerra que se libra en el corazón de cada hombre, en el seno de cada cultura y de manera dramática en el interior mismo de la Iglesia. En cada época, el enemigo susurra la misma mentira de siempre, pero con un ropaje nuevo. En el siglo V, el disfraz fue sutil, sofisticado, una herejía que bajo el lenguaje piadoso quería dividir a Cristo, vaciar de significado a María y convertir la fe en una filosofía más. Era un ataque desde dentro, un caballo de Troya intelectual que pretendía minar los cimientos de la salvación. Hoy los disfraces han cambiado, pero la mentira es la misma. Las ideologías modernas que niegan la naturaleza dada por Dios, la verdad objetiva y la belleza del designio divino para el hombre y la mujer son ecos de aquel mismo error. Frente a este embate, entonces y ahora, Dios no abandona a su esposa. Le levanta campeones, profetas y doctores. Hoy conoceremos a uno de ellos, un hombre que en el fragor de esa batalla cósmica empuñó la espada de la palabra y la teología como un arma de luz, un padre que fundó escuelas para forjar soldados de la verdad, un faro en la tiniebla de la confusión, San Cirilo de Alejandría. Su vida es un mapa para navegar nuestras propias tormentas. Bienvenidos al Sentido de la Fe. Para entender la magnitud de la misión de Cirilo, debemos sumergirnos en el mundo del siglo V. El Imperio Romano se agrietaba. Occidente comenzaba su lenta caída ante las invasiones bárbaras, mientras Oriente, con su capital en Constantinopla, se mantenía rico y poderoso, pero lleno de tensiones. Alejandría, la ciudad de Cirilo, era el epicentro de este mundo oriental, un crisol explosivo de culturas, razas e ideas. Era la ciudad de la famosa biblioteca, el centro del saber del mundo antiguo, donde convergían la filosofía griega, la ciencia egipcia, el misticismo oriental y el judeocristianismo. Era un hervidero intelectual donde las ideas se combatían con la misma ferocidad que las espadas. Políticamente, el poder imperial y el eclesiástico estaban profundamente entrelazados. Los emperadores intervenían en los asuntos de la Iglesia buscando unidad doctrinal para mantener la estabilidad del imperio. Teología y política eran dos caras de la misma moneda. En este caldero, las grandes herejías encontraron un terreno fértil. El arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, había sido derrotado en el concilio de Nicea, pero su veneno aún corría por las venas del imperio. Y pronto surgiría una nueva y más sutil amenaza, el nestorianismo, proveniente de la escuela de Antioquía, que enfatizaba la humanidad de Cristo hasta el punto de casi dividirlo en dos personas distintas, Jesús humano y un Cristo divino coexistiendo, o lo que ahora se dice el Jesús histórico y el Jesús de la religión. En este contexto, ser obispo de Alejandría no era un cargo pastoral simplemente, era ser un general en una guerra intelectual, un estadista en un campo de minas políticas y un padre para un pueblo ferviente pero conflictivo. Aquí, en la encrucijada del mundo, Dios colocó a Cirilo. Cirilo nació alrededor del año 370 en el seno de una familia influyente en Alejandría. Su tío era el poderoso patriarca Teófilo, de quien recibió una esmerada educación tanto en teología como retórica y filosofía. No fue un simple monje aislado, fue formado en la arena pública, aprendiendo desde joven el arte de discernir y defender la verdad en medio del debate. Sucedió a su tío como patriarca de Alejandría en el año 412. Sus inicios fueron turbulentos, con conflictos con las autoridades civiles y comunidades no cristianas. Pero la verdadera batalla, la que definiría su legado para siempre, estalló con el ascenso de Nestorio como patriarca de Constantinopla. Nestorio, con un lenguaje aparentemente técnico y preciso, comenzó a predicar que María no podía ser llamada Teotocos, madre de Dios, sino Cristotocos, madre del Cristo. Para él era la madre de la humanidad de Jesús, no de Dios. Su error no era un simple juego de palabras, era un golpe al corazón mismo del Evangelio. Si María no es madre de Dios, entonces el niño que nació en Belén no es Dios. Y si Él no es Dios, entonces no nos ha salvado.
Cirilo, desde su sede en Alejandría, vio con claridad profética el peligro. No era una disputa académica, era la salvación de la humanidad lo que estaba en juego. Con la pluma como su arma, escribió incansablemente cartas al mismo Nestorio, al Papa, a los obispos del mundo y al emperador. Su obra Contra Nestorio es un monumental tratado donde con argumentos bíblicos teológicos irrefutables defiende la unidad de Cristo en una persona divina, una sola persona. La batalla culminó en el concilio de Éfeso en el 431, convocado por el emperador. Fue un evento caótico y lleno de tensiones políticas. Cirilo, presidiendo el concilio como representante del Papa, impulsó la condena de Nestorio y la proclamación dogmática de que María es verdaderamente Theotokos, Madre de Dios. El pueblo de Éfeso, que ardía de amor por la Virgen, acompañó el concilio con antorchas y cantos de alegría. Cirilo había dado voz a la fe del pueblo de Dios. Pero su misión no terminó ahí. Comprendió que ganar un concilio no era suficiente. Había que formar y fundó, impulsó escuelas monásticas, donde la teología no era solamente una especulación, sino un alimento para la oración y una herramienta para la misión. Forjó discípulos que custodiarían la ortodoxia. Murió en el año 444, dejando un legado no de triunfo personal, sino de una verdad defendida para toda la Iglesia. Era un soldado de la ciudad de Dios en medio de la ciudad terrena. La vida de San Cirilo no es solo biografía para admirar, es un espejo del que debemos mirarnos para descubrir nuestra propia vocación. ¿Qué nos dice su fe sobre nosotros, nuestra vida, nuestro llamado? En primer lugar, la fe de Cirilo fue una respuesta ante el error, no guardó silencio. Ante la confusión, no se refugió en la comodidad. Su vida encarna la idea de que creer es, inevitablemente, tomar partida. La fe no es un sentimiento privado, es una adhesión total a una persona, que es Cristo, que es la verdad misma. Y cuando la verdad es atacada, el amor exige defenderla. La vocación de Cirilo fue, ante todo, ser un defensor del esposo de la Iglesia, Cristo. En segundo lugar, su fe fue comunitaria. Cirilo no se veía a sí mismo como un iluminado solitario, él se entendía como un eslabón en una gran cadena de la tradición. Su teología no era invención suya, era el depósito recibido desde los apóstoles, de los padres que le precedieron, purificado y transmitido con fidelidad. Su vocación se desarrolló dentro del cuerpo de la Iglesia, no fundó una nueva secta. Nos enseña que nuestra fe nunca es mía, sino nuestra, y nuestra diacrónica, que nuestra misión siempre es para edificar a la comunidad. Pero quizás su mayor lección vocacional es el vínculo indisoluble entre el amor a la verdad y el amor a las almas. A veces se pinta a Cirilo como un polemista áspero, pero en el fondo de su firmeza ardía una caridad pastoral profunda. Él no defendió un dogma abstracto, defendía el camino de salvación para todos los creyentes. Si Cristo no es uno, si no es verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra fe es vacía. ¿Qué amor más grande que asegurarse de que el puente entre Dios y los hombres esté firme? Por eso, su impulso por fundar escuelas monásticas fue el acto más claro de su vocación. No bastaba vencer en un debate, había que formar corazones en la verdad. Su misión era educativa en el sentido más profundo, educere, sacar de las tinieblas del error hacia la luz de Cristo. El drama de la historia de la salvación, en el drama de la historia de la salvación, Cirilo jugó el papel de custodio, del maestro, del padre que alimenta a sus hijos con el pan de la sana doctrina. Y hoy, Dios nos llama a cada uno de nosotros a tener algo de Cirilo, a no tener miedo a estudiar, de profundizar nuestra fe, de formarnos seriamente y a no dejarnos arrastrar por las herejías modernas como el relativismo y la indiferencia. Nuestra vocación a ser discípulos misioneros bien formados, capaces de dar razón de nuestra esperanza en las ágoras modernas, con caridad y firmeza, como Él lo hizo. Reflexionemos. La batalla de Éfeso terminó. Nestorio fue desterrado, pero la guerra continúa. El mismo espíritu que negaba la unidad de Cristo, hoy niega la naturaleza dada por Dios al hombre. La mentira de antaño se repite en los proyectos ideológicos de hoy que prometen una emancipación falsa, pero solamente llevan a la esclavitud sin sentido. ¿No vemos acaso cómo se manifiesta este enfrentamiento en nuestro tiempo?
En el matrimonio y la familia se busca eliminar su esencia sacramental y natural, reduciendo a un mero contrato afectivo, desvinculado de la complementariedad hombre-mujer y de su apertura a la vida. El Estado pretende usurpar el papel de los padres en la educación de los hijos, imponiendo una visión del hombre sin Dios. En la libertad religiosa se busca reducir la fe al ámbito privado, excluyéndola de la vida pública, vivir coherentemente las propias convicciones en una empresa, una universidad o una plaza pública es cada vez más difícil. En la moralidad y la identidad personal se promueve una autonomía absoluta del individuo donde el deseo se convierte en ley. Ley natural corporal, donde Dios es vista como un obstáculo a deconstruir. La visión del hombre como criatura amada por Dios es reemplazada por un ser autónomo que se autodetermina sin límites. Estas no son meras opiniones, son expresiones de una religión anticristiana, una parodia de la verdadera fe que busca construir la Torre de Babel una vez más, poniendo al hombre y al Estado en lugar de Dios. Es el mismo error de siempre, dividir al hombre de su creador. Frente a esto, la vida de San Cirilo es un grito profético, nos muestra que la respuesta no es el encierro ni la queja, sino la valentía intelectual y la formación sólida. Necesitamos escuelas monásticas, modernas, grupos de formación, cenáculos de estudio, familias que sean faros de verdad, universidades fieles a su misión, jóvenes que devoren los buenos libros y se apasionen por la teología como Cirilo. El llamado a la acción es claro, seamos un Cirilo del siglo XXI. Formemos nuestro intelecto, estudiemos el catecismo, conozcan las argumentaciones de la fe, léanos a los santos, a los grandes doctores teólogos de la historia, no sean analfabetas religiosos, amen la verdad, no cedan a la tentación del todo vale, todo es igual, todas las religiones son iguales, son lo mismo. Defiendan la belleza del designio de Dios para el amor humano, con caridad y sin complejos. Funda tus escuelas, sean líderes que reúnan a otros para formar comunidad en torno a Cristo y su doctrina. Usen las redes sociales para esparcir luz, no para quejarte en la oscuridad. Y sobre todo no intenten inventar el hilo negro. La religión ya nos fue dada. Solamente hay que presentarla actualizada. Queridos jóvenes, el final de esta historia ya está escrito, lo empezamos a decir. El Apocalipsis nos grita, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de Jesucristo. El Cordero ya venció, San Cirilo lo sabía. Por eso luchó, no con desesperación, sino con la esperanza indestructible de quien sabe que la batalla ya está ganada. Ustedes sean testigos de esa victoria. Ustedes están llamados a ser apóstoles de esa luz. En sus aulas, en sus redes sociales, en sus familias, sus futuras familias, en sus parroquias, no tengan miedo como Cirilo. Empuñen la espada de la palabra, amen a la iglesia, defiendan a María, Madre de Dios, Teotocos, y construyan desde hoy la civilización del amor y la verdad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, nos acompañe siempre. Y que la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros. Muchas gracias por llegar hasta aquí. A continuación, el video de apologética.